Mari Componui, ¿cómo le quemón? Hoy te voy a hablar sobre una gran revuelta en Chile. Una que se dio a raíz de un alza de un precio, sucedió en octubre primaveral y significó la muerte de muchas personas. No te estoy hablando del 2019, sino del 1905. Quizás tu tatarabuelo pudo enterarse en vivo y en directo sobre este asunto, o quizás tu tatarabuela estuvo ahí en las calles, quién sabe. Así que ve por tu mate que te lo cuento ahora. Será necesario introducirnos en el Santiago de 1905, año que comenzó con revueltas en la vieja Rusia, con Federica Montseny recién nacida y Elisée Reclus recién muerto. Sí, es 1905. Como ya era costumbre en este tiempo, la propiedad privada permite a la clase poseedora explotar a quienes trabajan y expropiar el fruto de su esfuerzo. Las calles de Santiago nos dejan ver que se vive una triste situación social y económica. El capitalismo estaba en su fase de instalación y la llamada cuestión social solo era uno de sus muchos gadgets. Migración desde el campo a las grandes ciudades, calles repletas de estas personas buscando hogar y trabajo, niños y niñas descalzas durmiendo en las cunetas soñando con un trozo de pan. El problema de la comida afectaba enormemente a las clases subalternas. Hoy es la alimentación de pésima calidad y la más barata la que nos enferma. En ese tiempo es sencillamente la ausencia de un plato de comida en muchas casas y el alto costo del pan motivó en efecto una serie de protestas. Más allá de ideología fue el hambre, fue el estómago, el que hizo abanderarse a la gente por una causa común, una de las necesidades más básicas de cualquier ser vivo, la comida. El hambre, la desigualdad, la miseria, la explotación y la arrogancia de los patrones y señores motivaron la existencia de múltiples sociedades obreras. Se organizan congresos, actividades culturales y se incentiva la solidaridad internacional. Ya está más definida la concienciación sobre las injusticias sociales y económicas, por lo que estamos en una época en la que se suceden huelgas tras huelgas tras huelga a lo largo del país. Estibadores, mineros, ferrocarrileros, portuarios, correos, telégrafos, pintores, agricultores, etc. Para estos años la participación anarquista en estas acciones es predominante y masiva. Son el chivo expiatorio del poder, ocupando varias planas en los periódicos e incluso se solicita una ley como la de Argentina para coartar las actividades de grupos anarquistas y poder expulsarlos del país. Bienvenida, bienvenido a 1905, mi hermano. Santiago, Valparaíso, Iquique, Concepción y Osorno son ciudades donde las semillas ácratas daban frutos rápidamente. En Santiago, la población de la provincia bordeaba el 500.000 de habitantes y allí estaba el 40% de la industria del país. Jornadas extensas de trabajo, salarios bajos, hambre y encarecimiento de los artículos de primera necesidad fue la mezcla que prendió la mecha. Si van a subir los precios del azúcar y del pan, que suban también los sueldos. El descontento es masivo en 1905. Lo que allí iba a explotar traía una fuerza de arrastre en viejos petitorios movilizados por años. La carne fue una de las cosas que subieron de precio de manera más drástica. Para octubre de 1905 su precio era excesivo y aún prometía encarecerse más. Para dar un antecedente, algunos años antes, dado el aumento de la población, se demanda más carne en el mercado. Esta se debía suplir con la importación de vaquitas desde Argentina. Estas eran trasladadas vivas, por supuesto, en ferrocarril. Se había aprobado un impuesto a la importación de vacas argentinas con el supuesto objetivo de potenciar más la ganadería nacional. Al final, el precio estaba por las nubes. El Partido Demócrata, fundado por Malaquías Concha bajo el paraguas del socialismo democrático, pretendía abandonar el terreno político-religioso en que se movía la política nacional y consagrarse en cuestiones sociales y económicas. En esa última materia, de hecho, tenían como eje el proteccionismo para defender la industria chilena, gravando, encareciendo los artículos extranjeros e impidiendo la inmigración, por lo que inicialmente este partido se había mostrado favorable al impuesto al ganado argentino, pero se daban cuenta que solo se encareció todo y que no había potenciado la ganadería nacional. En su periódico El Chileno declaran
Los impuestos prohibitivos a un artículo de primera necesidad como la carne y cuyo resultado es, en último término, poner este alimento fuera del alcance de los pobres, no son más que una provocación imprudente y peligrosa de parte del gobierno. El hambre y la subida de precios de la carne fue la gota que rebalsó el vaso. Desde los conocidos como cordones de miseria hasta los sectores comerciales se esparció el descontento. Casi nadie tenía acceso a las carnes nacionales, ni mucho menos las importadas. Se fue elaborando una visión más allá de todo eso y la raíz profunda estaba en la desigualdad entre clases. La raíz estaba en que una clase por medio del Estado sacaba provecho económico del gravamen. Sus intereses estaban por sobre el bienestar social y eso les enojó muchísimo. Los miserables capitalistas engordan a costa de las privaciones de nuestros estómagos, la carne, el azúcar y la tolerancia del pueblo. José Arnero, 16 de octubre de 1905. Días después, esta misma publicación decía: los monopolios vienen sembrando la miseria y el horror entre los hijos del trabajo. Los capitalistas, esos tigres inhumanos sedientos de oro y de víctimas, han atrapado con sus capitales los alimentos, la industria y todo cuanto creen necesario para la existencia. ¿Hasta cuándo soportamos? El país de los latrocinios, la fiebre de los monopolios. José Arnero, 19 de octubre de 1905. Efectivamente, estos monopolios estaban protegidos legalmente, siendo por ejemplo los mismos empresarios ganaderos quienes pedían la mantención del impuesto para prolongar los bienes personales. Es decir, esto no vino a favorecer ni al pueblo hambriento ni a la ganadería nacional, sino que vino a llenar los bolsillos de algunos hacendados que se benefician del hambre. Esto era tan sabido que incluso el Partido Demócrata de ese tiempo se pregunta si acaso es humano hacerle pagar a cientos de miles de trabajadores los cimientos de una futura prosperidad, apelando a que esto debería salir de las arcas fiscales y no del estómago de las clases empobrecidas. Vamos a tener que profundizar un poco más en la visión que tenía este partido, pues será influyente, al menos en los primeros momentos de las protestas que se vienen. Irá bailando entre un sector y otro, pero ¿para qué hago spoiler tan temprano? Digamos que ahora mismo es el 22 de octubre de 1905 en Santiago, un domingo cualquiera. Hay misa y una sociedad mucho más católica que la que conoces ahora. No obstante, pasada la hora de almuerzo, puedes ver que poco a poco van saliendo multitudes a las calles. Todo muy respetuoso con la autoridad, muy estado friendly. Las consignas eran contra el impuesto a la carne. La convocatoria venía de parte del Comité Central del Impuesto al Ganado y no solo eran para Santiago. Insistieron mucho en el orden, la compostura y suprimir todo carácter político e ideológico, a lo que debía parecer más un desfile. El carácter legalista de estas organizaciones y el Partido Demócrata en este acto y centrarse solo en el impuesto a la carne responden a la lógica de que querían ganar mayor prestigio y más cantidad de votos, generar una recompensa política posicionándose a favor del clamor popular, pero sin ofender a los que a costa del hambre se llenan los bolsillos. Su motivación era captar un electorado masivo y canalizar en beneficio propio las exigencias de la cuestión social, por lo que normalmente recriminaron las actitudes propias del pueblo, porque había que mostrar descontento solo dentro de los márgenes del parlamentarismo. No obstante, el periódico satírico José Arnero, cercano al Partido Demócrata, decía: si esta vez la manifestación será de orden y petición, ay del día en que se levante irada la gran masa popular para imponer lo que se le ha negado cuando lo pidió con respeto. El pueblo soporta todo, menos el hambre en sus hogares. Para ese día 22, cada organización obrera citó a su gente en lugares anunciados previamente, desde donde dirigirse a la Alameda, donde se concentrarían todos los grupos a las 14:30. La columna ya debía entrar por la calle Morandé y luego Moneda, y pasar frente al Palacio de la Moneda. La marcha iba a terminar en calle Manuel Rodríguez con Alameda. La cantidad de personas reunidas es variable según la fuente que consulte. 25.000, 30.000, 50.000, muchas personas de diversas comunas, provincias, sectores urbanos, rurales. Cuando la multitud llegó a las afueras del Palacio de la Moneda, vieron que parecía abandonado. Ventanas cerradas y solo una puerta abierta por la que pudieron acceder los dirigentes del Comité Central. Ahí, el teniente Fuensalida, del escuadrón de escolta, informó que el presidente en ese momento, Germán Riesco, estaba en su casa, en calle Huérfanos con Amunátegui, o sea, cerca. Así que
para allá se fue la marcha. Pudieron entregarle una declaración escrita a Riesco. Esta solicitaba la derogación del impuesto, ya que solo había encarecido la carne y al final nunca logró proteger la industria ganadera nacional, sino que el enriquecimiento de unos pocos. Germán Riesco recibió el petitorio y dijo que todo aquello debía ser discutido en el Parlamento y que haría lo posible y todo eso. La marcha se fue por calle Morandé hasta Compañía y Teatinos, pasando por la casa del político Malaquías Concha, fundador del Partido Demócrata, quien había sido detenido en 1888 por supuesta incitación al vandalismo y el incendio de los tranvías en el contexto de una manifestación. Ya habían pasado varios años de eso. Los dirigentes de esta convocatoria esperaron a las afueras de esa casa al resto de la columna. También se dice que para agradecerle por su apoyo a la manifestación, Malaquías era de los que desde la Cámara decía que las leyes representaban los intereses de los poderosos y que el pueblo debía acceder al poder por la vía pacífica, ciudadana. Piensa que incluso Luis Emilio Recabarren, antes de fundar el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista de Chile, comenzó militando en el partido de Malaquías Concha, el PD. Pero volvamos a la manifestación. Hasta ahora todo muy desfile, todo muy tranquilo, si bien se veían algunas pancartas y estandartes que aludían a quejas más profundas, más variadas e iracundas que las deseables por aquellos dirigentes más legalistas, podemos ver dibujos que simbolizan al pueblo tratando de liberarse del yugo patronal o del poder oligárquico. Frases como "abajo los monopolios" o "cuidado señores estadistas con el despertar del pueblo". El clima estaba tenso. Parecía ser que la protesta tomaría más sentido abarcando temas mucho más profundos. Sumemos a este tenso clima el hecho de que mientras la cabeza de la manifestación se fue a las afueras de la casa del presidente, las personas que iban más atrás, luego de ver el Palacio de la Moneda cerrado y al estar mucho más atrás, se corrió el rumor de que Germán Riesco no los quería atender. Y esto enfureció a mucha gente y la falsa noticia se esparció como un teléfono roto. Un pueblo hastiado, con hambre y con la idea de ser rechazados por la máxima autoridad provocó grandes disturbios esa tarde, aunque durarían varios días. Se multiplicaron las pancartas, los gritos y estandartes, más grupos se arrojaron rabiosos a las calles. Las y los anarquistas también estuvieron allí, de hecho. En este tiempo eran un movimiento masivo entre la clase trabajadora. Ya no se hablaba del precio de la carne, se hablaba del Estado, de la desigualdad, de la autoridad, del hambre. "Mueran los contrabandistas del ganado, los vampiros del pueblo", gritaban. Se produjeron enfrentamientos con la policía, a piedras y palos. Algunos centros comerciales y carros del tranvía fueron atacados. La vorágine era el resultado del sentir de un pueblo cansado del abuso. Un estallido rabioso que no podía ser domado por el PD ni sus dirigentes. A las 4 de la tarde se suspendió la circulación del tranvía y las alarmas se encendían en la ciudad. Ya no eran simples demandas, sino la externalización de un sentir reprimido contra déspotas, pijes y el comercio acusado por el alza de precios. Las personas que se arrojaron no necesariamente compartían un principio ideológico. Aquí la única ideología era querer comer y poder tener una vida más digna. El movimiento era tan diverso que no se le puede atribuir a anarquistas o mutualistas, legalistas o lo que sea. El impuesto significaba hambre, y tal como la burguesía reacciona con violencia cada vez que ven vulnerado uno de sus intereses, pues no podían exigir un comportamiento sumiso y moderado cuando se está hambriento. De pronto surgió la osada idea de invadir el Palacio de Gobierno, lo que muy pronto fue evitado por la represión. Por otro lado, llamaban a ingresar a la casa del presidente también, y también fue frustrado. Entonces los ánimos iban en atacar las residencias de los senadores, pero tampoco funcionó, salvo la de algunos pocos. La rabia se había transformado en un río desbordado que recupera su cauce, río insumiso que más allá del radio urbano inundó en las provincias rurales. Aquellos latifundistas armaron piquetes armados de vecinos y sus peones para contener y reprimir a la masa iracunda. En Santiago, el palacio cerró sus puertas inmediatamente luego de varios ataques con piedras. Las consignas y gritos se escucharon por gran parte de la ciudad. Algunos edificios públicos y comercios y monumentos fueron vandalizados. Otro grupo destrozó la instalación de telégrafos con el fin de impedir que se pidieran refuerzos del ejército. Ahora mismo había que destruir la línea del ferrocarril, por la misma razón.
cortar cualquier comunicación con otras fuerzas de represión. Las y los anarquistas participaron activamente en la organización de muchas de estas tareas. Se cuenta que era tal la cantidad de personas arrojadas a las calles que no había suficiente policía para la defensa del orden burgués, por lo que estos decidieron aumentar la violencia represiva con el uso de fusiles, sables y la caballería. Iban a atacar a muerte. El ejército se encontraba fuera de la ciudad y en maniobras, por lo que no se esperaba una pronta ayuda, así que los civiles aristócratas, pijes como se llamaba en ese tiempo, a la gente con mucho dinero, optaron por formar grupos civiles de vigilancia a quienes se les entregaron armas y se les dio la orden de usarlas. Incluso el Cuerpo de Bomberos de Santiago distribuyó a su contingente armado a patrullar las calles. Algunos jóvenes aristocráticos se ofrecieron para las patrullas, que se fueron transformando en verdaderas cacerías. Por ejemplo, el presidente del Club de la Unión, de este edificio en el que se reunían los grandes exponentes de la burguesía criolla a beber licores y cerrar negocios, organizó brigadas de jóvenes que se sabe que vehementes y aprovechando la adrenalina y el poder que otorgan las armas en manos de los dueños del tablero, disparaban a quemarropa y esparcieron muertos por las calles hasta el amanecer. Para el día lunes 23 algo había cambiado. El carácter de las brigadas represivas ya no eran una sorpresa. Se salió de las calles sabiendo que se les podía ir la vida en esta lucha. Era el tiempo de organizar la rabia y la violencia. Lo que se respiró en esta jornada ya no era solo por el alimento, era una lucha de clases. La acción violenta por parte de las clases oprimidas respondía a una externalización desesperada por el hambre y la miseria. La violencia oligárquica respondía a una defensa de sus propiedades y también a los privilegios que les otorgaba el Estado y el sistema capitalista. El Partido Democrático, por su parte, si bien inicialmente había convocado a la manifestación, en una lucha de clases ellos sabían bien que estaban más cercanos a la clase acomodada y no tardaron en manifestar su carácter clasista y prejuicioso. Separó las aguas entre lo que era su movimiento contra una supuesta manga de ociosos y saqueadores. No se confunda, el pueblo sano y laborioso y trabajador que ejercitaba su derecho constitucional con esos elementos dañinos que constituyen los bajos fondos sociales y salen a la superficie ante la perspectiva del pillaje y del saqueo. Esto me recuerda... Oye, ¿y qué es del Partido Comunista Chileno? En fin, que aquellos que se alzaban como la voz del pueblo oprimido terminaron tratando a las y los insurrectos de marginales, ignorantes, delincuentes, saqueadores. Nada nuevo bajo el sol. Y es obvio, no se puede esperar otra cosa. Eran un partido político y como cualquier partido en ese tiempo o en la actualidad, funcionan a partir de la legalidad establecida por el sistema, que es donde están sus aspiraciones. No les convenía representar a un pueblo violento, que no quisiera aceptar las migajas del proteccionismo de un partido que en su nombre viviría a costa de la política que reprime a ese mismo pueblo. El lunes 23, con todo esto encima, hubieron voces que advertían una gran huelga general de todos los gremios. Esto sumado a la acción callejera era el cuco para la oligarquía chilena y la huelga general y la acción callejera eran las herramientas de las y los anarquistas. O sea, el mismísimo diablo, era su terreno y se sabía de la potencialidad revolucionaria del anarquismo en ese tiempo. El escenario que se podría formar podría ser el inicio de una revolución social. La clase política, terrateniente y burguesa tenían como a una de sus amenazas más explícitas a estos grupos, por lo que había que criminalizarlos en todos los medios posibles. Retratarles como diabólicos, delincuentes, enemigos de las buenas costumbres, que es como le llaman a los valores en los que te debes resignar a la miseria mientras ellos se benefician de tu esfuerzo. Las buenas costumbres. Pero seamos realistas. Lo cierto es que si bien las y los anarquistas participaron activamente en estas revueltas y en efecto fueron una fuerza muy potente, no fueron las y los organizadores ni mucho menos podemos afirmar que esta revuelta tenía una motivación ideológicamente anarquista. Ya decía antes, aquí la única ideología que atravesaba a todas y todos los rebeldes era el querer llenar la olla y tener un poquito de dignidad. ¿Te suena? Con cuerpos inertes esparcidos en las calles, el día 23 el gobierno prohibió la formación de grupos de personas en las calles y los espacios públicos de la capital. El tránsito de todo tipo de vehículos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Se prohíbe la venta de alcohol y se encarga al prefecto de policía el restablecimiento del orden preexistente. Esto legalmente duró hasta el 2 de noviembre. La paralización casi completa de Santiago duraría de 3 o 4 días.
El día 24 abrieron las oficinas públicas y al día siguiente los bancos y el comercio. Todo con la custodia policial y de los mismos empleadores armados. El Partido Democrático, fiel al orden social establecido, hizo uso de su periódico El Chileno para alabar a la policía y su función represiva. Hay que decirle al pueblo que no debe odiar a la policía ni a la sociedad por su actitud en los últimos sucesos. Más temprano que tarde apuntaron contra agitadores subterráneos, inmigrantes anarquistas argentinos que deben ser expulsados del país. La idea del anarquista como inmigrante no es casualidad. En este tiempo se representaba al anarquista netamente como un agente externo al mundo popular chileno. Se buscaba crear la idea de que era una especie de virus externo, algo ajeno, extraño, que nada tiene que ver con el pueblo chileno, de buen comportamiento, que se ponía el yugo solito y mirando al suelo aplaudía todos los peos que se tiraban sus patrones. Actos violentos eran ejercidos por autodefensa, rabia reprimida e injusticia. También eran ejercidos por quienes, armas de fuego en mano, se dieron el gustito de salir a matar pobres. Y es que no existía un equilibrio en el impacto de estas violencias. Me explico. Si bien las manifestaciones eran defendidas con todo lo que se tuviera a mano, las armas más letales estaban disponibles para las policías, agentes de gobierno y los civiles armados por los ricos y poderosos, quienes concentraron un gran poder de fuego. Casi todas las víctimas fatales fueron puestas por la clase hambrienta, salvo casos como algunos comerciantes muertos en un tiroteo. Se habla de un total de 250 a 300 muertes, contando algunas y algunos que no fueron inscritos en el registro civil. Pero ojo, que esto no se trata de números más o números menos, fueron personas y hasta hoy no hay mucha claridad sobre el impacto real de esta revuelta. Para mucha gente, en las jornadas del 22 y 23 de octubre quedó expresado el odio de la oligarquía santiaguina hacia el pueblo más empobrecido. No obstante, como quedó escrito en El Alba, en su segunda quincena de octubre de 1905, los charcos de sangre con los que se han regado las calles serán chispas incendiarias de odio a los tiranos y asesinos. Ya en esta época el aprendizaje era que nunca había que confiar en los partidos políticos, ninguno, aun si dicen representar al pueblo. Pero 118 años después seguimos cayendo en el mismo error. ¿Cuánto tiempo tarda en aprender una lección? Las clases dirigentes y los poderes gubernamentales han puesto el grito en el cielo por la destrucción simplemente material, no importándoles ni un poco la sangre inocente de las víctimas del pueblo. Reflexiones, El Alba, 1905. La gente no se sorprendió mucho sobre la actitud de los sicarios del Estado. El ingrediente novedoso sería la capacidad de convocatoria de la llamada Guardia del Orden, compuesta por la juventud aristocrática. Fueron aún más letales y agresivos que las policías, a veces hasta mejor armados que ellos. Más que salir a sofocar la revuelta, salieron directamente a matar. Regaron Santiago con la sangre de hambrientas y hambrientos. Esto sirvió para profundizar aún más el odio de clases, más que cualquier publicación anarquista incluso. Como si fuera una nueva bula de la clase política, en el Congreso se hablaba de cómo premiar a las guardias del orden, es decir, premiar a los asesinos con el dinero acaparado a costa de las y los asesinados. Vamos, un día normal en Latinoamérica, baby. El movimiento de octubre de 1905 en Chile, al que muchos llamaron Semana Roja, fue bastante multiforme. No estaban comprometidas con alguna ideología específica. Eso no significa tampoco que cada individuo careciera de una. Esta variedad se tradujo en acciones muy singulares e incluso contradictorias. Por ejemplo, se habla de la participación de personas extranjeras a la vez que también se relatan acciones xenofóbicas, pues para ese momento en que el capitalismo moderno estaba en su fase de instalación, se asociaba al extranjero con la figura del explotador. Esto provocó que en algunos casos estos extranjeros fueran perseguidos en las movilizaciones y algunos incluso asesinados. El gobierno, si bien se benefició y celebró las acciones de las guardias formadas por los pijes, fue muy criticado por estos, quienes decían que el gobierno carecía de la autoridad suficiente, que eran ineptos y por eso es que ellos debieron tomar las armas y salir a matar. Esta revuelta fue una de las primeras en Chile, al menos de esa magnitud.
Fue motivación para que la prensa de izquierda pusiera tintes más amenazantes en sus periódicos y que las y los anarquistas hablaran de venganza y con mayor razón se llamara a la desconfianza con la política y a contribuir a la revolución social. Ya se había aprendido que cuando los ricos ven en peligro sus privilegios recurren al sable y la carabina. Había que entender que las manifestaciones en Chile serían un río de sangre obrera siempre, y había que estar a la altura para defenderse y sobrevivir. Se venían tiempos de múltiples luchas sociales contra la burguesía y la desigualdad, y el siglo XX sería testigo de matanzas horribles, motivadas por el miedo que la burguesía sentía de que el pueblo pudiera salir de su celda estructural, de que le removieran el suelo sobre el que ellos se alzaban con su montaña de cadáveres podridos. Los crímenes de la oligarquía se volvieron un nuevo sistema de asesinato legal, pues en nombre del llamado orden público todo se vale, mientras las muertes las cometan ellos, claro. Fueron aplaudidos por las autoridades. Una actitud que ha trascendido a toda nuestra historia. El obrero pedía alimentación barata, se le contestó con la metralla y el sable. Luego pedía justicia y castigo de los culpables y se les contestó con la bala de la burguesía armada, con las mismas armas que el pueblo costeó para la defensa de lo que quieren llamar patria. Disparaba a mansalva y con cobardía sobre el pueblo obrero. Los últimos sucesos, el Alba, noviembre de 1905. Y recuerda que siempre puedes apoyarme en Patreon, LiberaPay, y si no puedes o no tienes los recursos para hacerlo, tu suscripción y difusión será de gran ayuda. Peucayal.